Estoy ya. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por que nos podemos reunir, porque podemos estar juntos, porque podamos escuchar un poquito de tu palabra para seguir aprendiendo y seguir estando en armonía contigo, conociéndote un poquito más, Padre. Te pedimos, Señor, que los que no se han conectado, pues estén bien, que si llegan, pues adelante, y que prepares nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros oídos para poder escuchar y sacar provecho a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te pido que me uses, que seas tú el que trabajas en nosotros, y todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como ya vieron, vamos a ver el Sermón del Monte. Se cree que el Sermón del Monte tuvo lugar en una colina en Israel, cerca del mar de Galilea. Aunque no se conoce el sitio exacto, se cree que fue el monte Eremos, el lugar donde Jesús pronunció estas enseñanzas. Es un paisaje sereno, con vista al mar, y como que sirvió así de telón para las enseñanzas que iba a dar el Señor ese día. Y él habló sobre cómo se debe de vivir los que deseamos seguirlo y vivir una vida que agrade a Dios. Aunque las palabras estaban dirigidas a sus discípulos, como dice el versículo 1 del sermón, Jesús, había mucha gente, y entonces mucha gente lo escuchó. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7. Y Lucas da un resumen, una versión resumida del sermón en el capítulo 6, en el versículo 17 en adelante. Y ahí habló de grandes temas para la vida. Y empezó hablando de las personas que son dichosas o bienaventuradas. Y luego habló de otros muchísimos temas. Y explicó cada tema en una forma muy sencilla, con el propósito de transmitir los valores del reino a todos los que ahí estaban. Su propósito era enseñarles a vivir la vida que le agrada a Dios. Por eso es importante que nosotros lo veamos, porque eso queremos, nosotros queremos agradarle a Dios. Y esa es la cuestión. Muchas versiones de la Biblia dividen el sermón en 19 secciones para diferenciar cuándo empieza uno y cuándo termina otro. Entonces, pues vamos a empezar con la primera sección, que son las bienaventuranzas. Por lo general, cuando hablamos del sermón del monte, lo primero que pensamos pues son las bienaventuranzas. Pero no se resume únicamente a las bienaventuranzas, es la enseñanza, sino como les decía, las Biblias, la mayoría, dividen en 19 secciones. Una sección son las bienaventuranzas, entonces hay otras 18 enseñanzas que da el Señor. La palabra el término de bienaventuranza, procede del griego de la palabra Macarios, que significa dichoso, bienaventurado o bendecidos. Y cada una de estas afirmaciones empieza en la Reina Valera con la palabra bienaventurados.
o dichosos en la nueva versión internacional, y la nueva traducción viviente empieza diciendo bendecidos por Dios. Acuérdense que las nuevas traducciones que se han hecho de la Biblia es para hacerlo en un lenguaje más sencillo. Como decíamos, Jesús dio las enseñanzas en un lenguaje muy sencillo hablaba siempre en un lenguaje muy sencillo para que la gente que lo escuchara entendiera. Dicen que si nosotros leemos los 3 capítulos que son el Sermón del Monte, si lo leemos de corridito, pues a lo mejor nos tardamos 15 o 20 minutos, pero dicen los que se han puesto a estudiar que posiblemente Jesús se tardó todo el día hablando sobre estos temas para que quedaran bien claros en sus enseñanzas, ¿no? Entonces, estas bienaventuranzas son 8 rasgos o características que agradan a Dios, y en cada una de ellas da una recompensa para esa característica. Y los llamó dichosos, felices, bendecidos o bienaventurados a los que poseen estos rasgos. Entonces, Jesús llamó dichoso a los pobres de espíritu, también a los que lloran, a los humildes, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causas de la justicia. Y terminó diciendo, después que habló de cada una de ellas, en cada uno de los versículos, en el versículo 12, acabó diciendo, alégrese y llénese de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les antecedieron a ustedes. Entonces, está animando a la gente a seguir adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque la recompensa nos espera en el cielo, no aquí en la tierra, sino allá arriba. De lo segundo que habla es de la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahí están los versículos, es el capítulo 5, del versículo 13 al 16, donde exhorta a sus discípulos a sazonar su entorno con su comportamiento y darle sabor a la vida como le da la sal el sabor a la comida. También los llamó a brillar a donde quiera que estén, con la luz que Él les da. De esa forma, a la hora que reflejamos esa luz que recibimos de Jesús, los que nos rodean pueden ver las buenas obras y en base a las buenas obras glorificar al Padre. El versículo 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Entonces, eso es lo que, la intención, que a la hora que nosotros estamos con la demás gente, la gente pueda alabar a Dios por las buenas obras que nosotros podemos hacer. El punto 3 que trata es el cumplimiento de la ley. Jesús dejó muy claro que Él no vino a anular la ley o los profetas,
sino a cumplirlos. El versículo 17 dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Él cumplió toda la ley. Y también exhortó a sus seguidores a practicar y a enseñar la ley y a vivir en justicia. Y quien lo haga será considerado grande en el reino de los cielos. Y en el versículo 20 termina diciendo, porque les digo a ustedes que no va a entrar en el reino de los cielos al menos de que su justicia supere a los fariseos y a los maestros de la ley. Vemos que los fariseos trataban de cumplir la ley, igual que los escribas o los maestros de la ley. Y después del versículo 20, a partir del versículo 21 hasta el final del capítulo 5, siguen otras 6 secciones y todas empiezan con las mismas palabras en los 2 primeros versículos. Aquí, acuérdense lo que dice al final el versículo 20. Que vamos a entrar al reino de los cielos a menos de que nuestra justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley. Y lo menciono por lo que vamos a ver ahorita. El versículo 21 dice, ustedes han oído que les dijo a sus antepasados. Y empieza a dar ahí ciertos conceptos. Nos está diciendo que lo que dice la ley al mencionar a los antepasados, pero él nos pone el estándar más alto, porque ¿se acuerdan que les pedí que acordáramos de lo que decía al final el versículo 20? Que tenemos que superar a los fariseos y a los maestros de la ley. Entonces, él en el versículo empieza a decir, pero yo les digo. Entonces, ustedes han oído que se les enseñó esto, pero yo digo esto. Y reafirma en cada caso lo que dijo en el versículo 20, que su justicia supere a lo de los fariseos y de los maestros de la ley. Y entonces, el siguiente enseñanza que da es acerca de matar, el mandamiento no matarás, que están en el capítulo 5 del versículo 1 de 21 al 26. Y Jesús nos va a decir cómo él ve a los homicidas. Empieza diciendo, ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no maten. Y todo el que mate queda sujeto al juicio del tribunal. Eso era lo que decía la ley. Y eso es lo que se debe de cumplir. Y era lo que cumplían todos los judíos de aquel tiempo. Pero en el versículo 22 dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano queda sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano queda sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Entonces, no nada más es no lo mates, no te enojes, porque si te enojas o si lo insultas o si lo maldices, es como si lo estuvieras matando. Y eso es lo que él vino a ponernos, puso las cosas más arriba de lo que la misma ley está diciendo. Por esa razón, Jesús hizo una advertencia tan fuerte a no enojarnos, a no insultar a los hermanos.
Jesús también enfatizó la importancia de la correconciliación y de llegar a un acuerdo con el hermano ofendido, con la persona que hemos ofendido, y le dio más importancia a reconciliarse entre los hermanos que cumplir con lo que tenían que hacer de llevar las ofrendas al templo. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 y 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. No nos está diciendo si tu hermano te hizo algo, sino tú le hiciste algo. Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Muchas veces eso que tienen los hermanos contra nosotros son malos entendidos. Entonces, nos está diciendo, ¿sabes qué? Primero, aclara la situación, ponte bien con tu hermano, con la persona que se siente ofendida por ti, y luego ya ven y presenta tu ofrenda. Y continuamos con el punto número 5. Habla del adulterio en los versículos del 27 al 30. Y enfatizó Jesús que el adulterio comienza en el corazón, que por eso debemos de estar guardando nuestro corazón. El deseo de poseer a otra persona que no sea nuestra cónyuge es como si estuviéramos adulterando. Él en el versículo 27 y 28 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometáis adulterio, no cometas adulterio. Eso es la ley y todos sabemos cómo es la ley. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Dice, no, híjole, ya está todo subiéndolo a otro nivel. Ya no nada más es, ok, sí, yo cometí adulterio porque fui y tuve relaciones con otra mujer que no es mi esposa. No, si yo vi a una mujer y dije, ay, qué bonita está, ya la regué. Entonces, eh, eso es lo que nos está diciendo Jesús. Y Él nos da la solución, pero nos da una solución bastante drástica al problema, porque en el versículo 29 nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale tener una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué duro lo que nos está poniendo el Señor como los límites. Luego en el punto 6 habla del divorcio, en los versículos 31 y 32, y ahí dejó claro que el plan de Dios para el matrimonio no es divorciarse, porque por cualquier motivo. Dio una excepción, el adulterio, y es lo que dice que permite Dios, solo en caso de adulterio. Pero todo lo demás, yo no me puedo divorciar por cualquier cosa, ¿sí? Este, y pues yo puedo alegar que yo ignoraba todo esto antes de conocer al Señor, pero el Señor me va a decir, bueno, pero estaba en la Biblia porque no la leíste, si es de que no tengo excusas. Luego el punto número 7, juramentos. Está hablando aquí en el versículo 33 al 37. Y mostró su oposición
a los juramentos a la ligera o para salir del paso. Y lo que nos está enseñando es que nosotros debemos ser personas fiables, que nuestras palabras son siempre verdaderas y que tenemos palabra, que la cumplimos. No podemos decir, ah, pues ya no quiero, ya, sí quería, pero pues ya a partir de hoy ya no quiero. Debemos siempre cumplir con lo que decimos. Y en el versículo 37 nos da, nos dice, cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Entonces, lo que digamos, eso debe de ser. El punto número 8, en las venganzas, el tal del versículo 38 al 42, ustedes han leído la ley, el Levítico, y donde dice ojo por ojo y diente por diente. Si te, un, una persona te saca un ojo, tú le puedes sacar el ojo para estar parejos. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos que dejaran a un lado cualquier deseo de venganza y no resistir el mal que le hacían sus enemigos. Acuérdense que aquí les dice, si te pegan, pon la otra mejilla. Debemos de ser bondadosos y generosos con los que nos causaban algún mal. El versículo 41 dice, si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2. ¿Cómo está esto? En el tiempo de Jesús, los romanos podían decirle a cualquier judío que le llevara sus cosas cargando y tenía la obligación el judío de llevárselas 1 kilómetro. Y entonces les dice Jesús, eso es lo que tienen obligación, 1 kilómetro. Pero yo les digo, no, llévenselo 2. ¿Y cuál es la razón? Pensemos en un soldado que llega con un judío y le dice, oye, lleva toda mi carga que yo traigo, llévala. Sabía que lo tenía que llevar 1 kilómetro. Llega él, se cumple el primer kilómetro y el judío sigue caminando, o el seguidor de Cristo, porque el judío a lo mejor no, el fariseo no, porque cumplía la ley al pie de la letra. Y entonces, oye, espérate, ¿a dónde vas? Ah, te lo voy a llevar otro kilómetro. Ese es lo que nos está enseñando Jesús. Y a la hora que la gente ve cómo actuamos, entonces ellos alaban a Dios. Y el versículo 42 dice, al que te pida, dale. A mí luego este versículo me hace recapacitar mucho en la gente que está en la calle pidiendo. Aquí el versículo es claro, me dice, al que te pida, dale. Entonces, si alguien se me acerca y me dice, dame algo, dame una limosna, dame una moneda, ¿qué tengo que hacer? Y todavía dice, al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces, si alguien viene y me dice, préstame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por eso les digo, este versículo me hace pensar mucho en mis actitudes, en mi forma de ser, en lo que tengo que hacer. Igual que todos los anteriores, ¿no? Pero este sobre todo porque muchas veces
es más común que la gente se acerque a pedirnos algo, una moneda, un pan, lo que sea. Luego, eh, el amor a los enemigos. Y sigue con la línea, con la misma línea de los versículos anteriores contra la venganza, contra el amor al prójimo. eh, y Jesús no dio lugar a odiar a los enemigos. En lugar de odiarlos, llamó a nosotros, a todos sus seguidores, a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Y dice que los que viven de esta forma son realmente los hijos de Dios. Los dos primeros versículos, el 43 y el 44, dice, ustedes han oído que se les dijo, como siempre vemos, así empezaba todos estos versículos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso es lo que tengo que hacer. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces, debemos de amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Y el versículo 45 nos da la razón por la que lo que tenemos que hacer. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir de su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Como quien dice, Dios hace salir el sol sobre todos y hace llover sobre todos. No importa que sean satánicos, no importa que adoren al diablo, Él hace llover sobre todos. Entonces, lo primero que, para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿queremos ser hijos de nuestro Padre, del Señor, de Dios? Y termina diciendo, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Acuérdense que los recaudadores de impuestos en tiempo de Jesús era estaban muy mal vistos, porque robaban mucho al pueblo. Y en el 47 dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Debemos de saludar a toda la gente, debemos de amar a nuestros enemigos. Entonces, por eso les decía que estas 6 secciones que acabamos de ver ponen muy en alto las cosas. Nos están pidiendo más de lo que pedía la ley. Eso es lo que nos está diciendo Jesús que hagamos. Y luego ya entramos al capítulo 6. Y el capítulo 6 dice, el dar a los necesitados empieza en el capítulo 6, versículos 1 y 4. Y pues ya nos había dicho que al que nos da, que al que nos pida demos y que al que nos pida prestado, pues no le volvamos la espalda. Entonces ya sabemos que debemos de dar a los necesitados. Pero, ¿qué es lo que nos está entonces diciendo en estos versículos? No, porque no nos está llamando a dar, porque eso ya lo hizo. Eso ya lo da por sentado, que ya entendimos que debemos de dar al que nos pida y todo lo que hemos estado viendo. Lo que nos está llamando ahora es a tener la actitud correcta al dar. No dar para ser vistos por los demás o para recibir una recompensa de ellos o que nos aplaudan. El versículo 3 dice, más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Ni siquiera tu mano derecha debe de ver lo que está haciendo tu mano izquierda.
A ese grado debemos nosotros de ser tan prudentes a la hora de dar para que nadie se entere de que estamos dando algo. Y continúa. Ahora nos habla de la oración. Lo primero que advierte sobre el orar es lo mismo, que no oremos para ser vistos. Ay, mira qué bonito ora esta persona. Ay, mira qué, qué entregado a Dios está por cómo ora, todo el tiempo que se la pasa orando. ¿Se acuerdan del pasaje del fariseo y del publicano? Ahí Dice también se podría hablar el de la fariseo vida del hermano. se para y habla para sí mismo, no habla para Dios, porque se para que todo mundo vea y dice, yo no soy como este publicano. En cambio, el publicano de rodillas hasta atrás, diciendo, Señor, perdóname por lo que he hecho. Entonces, esa es la gran diferencia. El orar debe estar enfocado en Dios, no en las demás personas. Pensarán sobre nosotros, ni la recompensa que nos vayan a dar por estar orando. Y el versículo 6 y 7 dice, pues tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Así, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La oración es hablar con Dios, pero es hablar con Dios en un lenguaje sencillo, en un lenguaje con el que hablamos con un amigo, como el que hablábamos con nuestros padres, en un lenguaje para que nos entiendan. Porque también muchas veces empezamos las oraciones, oh Padre Santo que estás en el cielo y que estás rodeado por millares y millares de ángeles que te adoran todo el tiempo. Pues sí, es cierto. A lo mejor en ese caso estoy adorando a Dios y le estoy dando el lugar de prominencia que debe de tener. Y es como debo de empezar una oración. Pero si empiezo a usar palabras que a veces ni yo mismo entiendo, es lo que no debe de ser. Y luego nos dice, no sean como ellos, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de lo que se lo pidan. Aquí es como decimos, ¿no? A nosotros cuando, como padres, nos gustan que nuestros hijos nos pidan, aunque sepamos que lo necesitan. Estamos haciendo que nuestros hijos sepan que ellos necesitan algo. Porque si antes de que nos los pidan se los damos, creen que todos se lo van a merecer. Y por eso aquí dice que Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero también le gusta que seamos humildes y que vayamos a su presencia y le digamos, Señor, necesito esto, necesito aquello, ayúdame aquí, ayúdame allá. Y entonces Jesús aprovechó en los versículos siguientes para dar el modelo de oración a sus discípulos. Y es la oración que más se conoce, es el Padre Nuestro. Y lo dejó como un ejemplo de cómo debemos de orar. No debemos repetirlo como pericos, porque de nada nos sirve. Debemos de hablar de nuestras cosas. Debemos de hablar de lo que nosotros traemos en nuestro corazón. Y nos da ahora sí como que el machote de cómo debe de ser la oración. Lo primero que debemos hacer es adorar a Dios y pedir que su voluntad se lleve a cabo.
Eso es lo primero que siempre debemos de hacer. Señor, si es tu voluntad lo que te voy a pedir, pues adelante. Si no, pues primero es tu voluntad. Y Jesús nos da ese ejemplo tremendo en, en el huerto de Getsemaní, cuando él iba a ser, antes de ser crucificado, antes de que lo traicionaran Judas, él estaba orando y decía, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí este cáliz. Y Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba en la cruz, pero era como él oraba. Y eso es lo que nos está diciendo en el Padre Nuestro, ¿no? Primero debemos adorar a Dios y que se haga su voluntad, porque dice, así en el cielo como en la tierra. Y entonces ahora sí, ya podemos pedir por nuestras necesidades. Pero también enfatizó la importancia del perdón si queremos que Dios nos perdone. Debemos de perdonar a los que nos ofenden. Ya nos había dicho, como hemos estado viendo, que dijo que si algo tiene un hermano contra nosotros, dejemos lo que vamos a presentar de ofrenda y vayamos primero y nos reconciliemos con nuestro hermano. Y aquí nos está diciendo, deben de perdonar, si queremos que Dios nos perdone. Y en el versículo 14 y 15 nos dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y híjole, al final del Padre Nuestro, Él se perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Así termina en el versículo 12 o 13 de Mateo 6. Y luego todavía nos hace la aclaración, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Entonces, nosotros no debemos de guardar en nuestro corazón ninguna ofensa que nos haga nadie. Eso es lo que nos está diciendo. Luego nos habla del ayuno y volvemos a la misma tónica. Ya vimos que no debemos de ser vistos cuando damos algo a los necesitados. Cuando oramos nos dice que nos encerremos en nuestro cuarto y ahora habla del ayuno y en el mismo tema. Dice que no necesitamos que la gente nos vea que estamos ayunando. Al contrario, que nadie se entere, que nadie se entere de que estamos ayunando, porque debe ser algo entre uno y Dios, no para que nadie sepa y nos vea. Al contrario, debemos de, ahora sí, poner una sonrisa y decir, no tengo hambre, no tengo hambre, cuando nosotros estamos ayunando, porque es algo que debemos de hacer como, digo, entre Dios y nosotros, al igual que la oración y al igual que el dar a los necesitados. Luego nos habla de los tesoros, de dónde está nuestro corazón. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer como discípulos de Jesús. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas del mundo? ¿En los tesoros materiales de la tierra? Y entonces estamos lejos del deseo de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque lo material perece,
se acaba. Dice que el hollín y la polilla lo termina. Y va a terminar, que debemos nosotros acumular tesoros en los cielos, porque esos son los tesoros que van a permanecer por toda la eternidad. Esto implica elegir entre Dios y las riquezas para señorear sobre nosotros. Nos dice, no hagan riquezas en la tierra, sino busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás les va a ser añadido. Y aquí lo dice también en la preocupación y la ansiedad. Nos dice, ¿vale la pena preocuparse? En lugar de preocuparnos por las cosas que necesitamos en nuestro diario vivir, Jesús nos está llamando a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Si nos enfocamos en Él, en su grandeza, en su fidelidad, pues nuestras preocupaciones van a disminuir y nuestra confianza hacia Él va a crecer. ¿Por qué? Porque muchas veces no confiamos realmente en Dios, en Jesús, en su provisión. Dice el versículo 33 y 34, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no te angusties por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El día de hoy es el que nos debe preocupar. Dicen, el ayer ya pasó y no puedo hacer nada por regresar a hace una hora, hace 10 minutos, hace un segundo. Lo que pasó, pasó. Lo que hice, lo hice. Y mañana todavía no llega. No sé siquiera si voy a estar yo mañana. Entonces, ¿para qué me preocupo por el mañana? Me debo de preocupar por el hoy. Por eso dice, cada día ya tiene sus propios problemas. Con esto acaba el capítulo 6 y en el capítulo 7 empieza a decirnos de si podemos juzgar a los demás o no. Y nos dice que el juicio debe de comenzar por nosotros mismos en lugar de enfocarnos en lo que hacen los demás mal. Debemos examinarnos y trabajar en corregirnos nosotros mismos. La verdad es muy fácil ver los errores y lo que hacen los demás, y muy difícil ver lo que hacemos nosotros. Siempre creemos que todo lo que hacemos nosotros está bien, y pues no todo lo que hacemos está bien. Entonces, primero debemos de fijarnos en nosotros mismos para luego poder corregir a los demás. En el capítulo 7, el versículo 1 al 3 dice, no juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no se echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Eso es lo que hacemos. Y aquí nos está diciendo aguas, porque con la misma rigidez que tú estás juzgando a tu hermano, con esa misma rigidez vas a ser juzgado tú. Y estás criticando una cosa tan insignificante de tu prójimo y no ves la cosota que tú tienes. Por eso habla de la pajita en el ojo de tu hermano
y la viga en tu propio ojo. Y te dice, ¿cómo vas a poder sacar la pajita del ojo de tu hermano si tú no puedes ni siquiera ver por el ojo? El bigón que traes en tu ojo, primero saca tu viga y luego ya ayudas a tu hermano. Eso es como debemos nosotros de actuar. Luego, ya nos habló de la oración y ahora nos habla de persistir en la oración, en la oración. Debemos nosotros de ser constantes en nuestra oración ante el Padre. Jesús nos dijo que debemos pedir, buscar y llamar con confianza si queremos recibir algo de parte de Dios. Aquí en el versículo 7 y 8 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Entonces, nosotros siempre debemos de estar orando y diciéndole a Dios lo que necesitamos. ¿Se acuerdan de cuando va un ciego a Jesús y se presenta ante Jesús? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Lo primero que quiere saber Jesús. Si es un ciego, pues lo más seguro es que quería que le devolviera la vista. Pero Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Porque a lo mejor el ciego no era su intención recobrar la vista, puede ser cualquier otra cosa. Por eso siempre debemos nosotros de ser claros con lo que le pedimos al Señor. Porque Él nos dice que pidamos y se nos va a dar. Buscamos y vamos a encontrar. Llamamos y se nos va a abrir. Y pone el ejemplo de un padre que su hijo le pide un pan. Dice, pues no le vas a dar una piedra. O si te pide un pescado, no le vas a dar una serpiente. Y termina diciendo, porque si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Entonces, da esa grandísima comparación, ¿no? Nos dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, pues ahora sí que esperan que su Padre Dios les haga. Luego nos habla del camino que Dios nos marca. Y ese camino es, ¿se acuerdan? Es la puerta estrecha y la puerta ancha. Y nos exhorta a que entremos por la puerta estrecha. Porque dice que la puerta estrecha es la que nos acerca a Dios y nos conduce a la vida eterna. Es muchísimo más fácil entrar por la puerta ancha. ¿Por qué? Porque no nos cuesta ningún trabajo pasar por ella. Pero al que pasemos por la puerta angosta, es más duro, va a costar más trabajo, pero la recompensa es grande. Luego nos habla del árbol y los frutos. Y comienza con una advertencia aquí en el capítulo 5. Dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son son lobos rapaces, feroces. Entonces debemos de estar atentos a lo que escuchamos y a lo que vemos, porque el diablo se disfraza para que nosotros le creamos, pero debemos de estar muy abusados en todas las artimañas que tiene para desviarnos de la verdad. No nos va a hacer perder nuestra salvación, pero sí nos va a desviar del camino por el que debemos de estar andando. ¿Y cómo lo debemos de ver? Pues debemos de estar atentos a los frutos, a las obras, no solo oír a las personas, sino ver el fruto que dan.
lo que van dejando por el camino. Eso es lo que en realidad son. Por otro lado, Jesús conoce quiénes somos suyos y quiénes no lo somos. Nadie puede engañar a Dios porque Él conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Por eso, Él aclara quién va a entrar en el reino de los cielos, a la hora que aquí en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos de me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, que en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Mucha gente puede hacer las cosas de dientes para afuera, pero no de corazón. En este caso, es gente que está en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está ahí poniendo su currículum, Sí, su hoja de vida por para, favor. mira todo lo que he hecho. Entonces, ¿cómo Dios, Va a cómo ser no me vas 100 a dar o un 200 porque hueso? si no es la 3B. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. ¿Y qué dice? Les diré, entonces, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y el último es cuando habla de los dos cimientos, la construcción de la casa. Y nos dice, ¿son prudentes o insensatos? Todo lo que nos ha enseñado Jesús en su evangelio y en toda la Biblia es para ponerlo en práctica. Quien hace todo eso es prudente y su vida está fundamentada firmemente en el Señor. Quien no pone en práctica las enseñanzas de Jesús es un insensato, porque su vida está construida sobre la arena y no perseverará ante todas las tormentas de la vida. La primera tormenta nos quebramos y nos lleva la corriente. Y termina Jesús todo, todo esto que hemos visto, todo el sermón del monte, y la gente, vemos cómo termina. Dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Les digo, Jesús les enseñaba hasta que ellos entendían, hasta que ellos estaban ya conscientes de la enseñanza que les estaba dando Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con la gente. Si nosotros queremos enseñarles, hablarles de lo que Jesús, debemos de hacer lo posible porque la gente entienda y hablarlo en el lenguaje más sencillo. Porque los maestros de la ley tenían mucho conocimiento, pero no enseñaban como Jesús lo hacía. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por todas estas enseñanzas, por recordarnos que tú pones los niveles más altos, Señor. Que no nada más es cumplir la ley, sino que tenemos que dar un segundo esfuerzo. Tenemos que estar un poquito más arriba de la mayoría de las gentes, que no nada más es lo que dice la ley, como estábamos viendo esas 6 secciones que donde tú nos pones en un punto más alto las cosas. Y luego nos lo sigues explicando en todos los versículos restantes, Padre. Te damos muchas gracias por este sermón del monte y sería bueno, Señor, que pusieras en nuestro corazón
el deseo de leerlo, ahorita que lo entendemos un poquito más, para poder sacar más acerca de las enseñanzas que tú tienes para cada uno de nosotros en forma personal. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo agradezco en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.